Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Amparo y bienvenida también a la invitada del museo. Me da muchísimo gusto poder recibir y tener la oportunidad de conversar a alguien que aprecio muchísimo como investigador y como académico, pero sobre todo como persona. Es una bellísima persona, como tendrán la oportunidad de comprobar ustedes mismos a continuación, que es Valeria Camporesi. Valeria es historiadora y teórica del cine, es profesora investigadora en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, y he preferido, como no, entrar en detalles del currículum, tanto de proyectos de investigación como de publicaciones. Quizás las más conocidas, y que seguramente ustedes estén familiarizados con ellas, sean Pensar la historia del cine, publicada por la editorial Cátedra en 2014, y La introducción a la teoría del cine, que son dos textos muy recientes y pues inexcusables, ¿no? Desde luego, si no están familiarizados con ellos, se los recomiendo encarecidamente. Así que me da muchísimo gusto que Valeria nos acompañe hoy y que estemos en el Museo Amparo. El museo es realmente un privilegio para mí estar aquí, a todos vosotros, que espero poder contar algo interesante y sobre todo sacarlo de vuestras preguntas. Pues de eso gracias, Alberto, sí, no, al contrario. Y admirado investigador. Muchísimas gracias a Valeria por aceptar la invitación y al museo por hacer posible su presencia. Como saben, vamos a tener hoy una conversación. Me gusta además mucho que seamos un grupo pues más bien cercano, y que permita eso como una conversación también, ¿no?, como mucho más íntima, si queremos, que un poco de lo que se trataba. Vamos a tener esta conversación hoy y mañana y pasado, o sea, mañana miércoles y pasado mañana jueves, en la Maestría de Estética y Arte, en la BUAP, en la Casa del Pueblo, tendremos un fantástico seminario con Valeria de 2 sesiones que orbita en torno a la construcción audiovisual, cinematográfica de lo urbano. ¿Sí? Que nos parece que era un tema sumamente interesante, pues por una parte porque Puebla está sumida en una profunda transformación urbana, y tenemos la impresión generalizada en el ámbito cultural que no se ha hecho una reflexión suficientemente pausada al respecto de las transformaciones que están teniendo lugar. Y en un segundo aspecto es para incentivarlas, es decir, para mostrar que se puede y que se debe en realidad narrar, ¿no?, narrar la ciudad, y que quizás esa tarea no esté tan alejada y sea tan compleja como nos parece. A mí me gustaría, Valeria, comenzar quizás por la urgencia del momento. Estamos desafortunadamente en una situación muy dramática en México. Llevamos muchos años en una situación realmente sumidos en una situación de descontrol, de violencia, de desorientación, y que en estos días además ha golpeado directamente pues a un ámbito, o sea, 3 jóvenes estudiantes, ¿no?, a Marco, a Daniel y a Javier, tres estudiantes de una escuela de cine en Jalisco, de la Universidad de Medios Audiovisuales, que por error, como otros tantos miles de personas en este país en estos últimos años, por error fueron secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer, ¿no? 3 estudiantes de una escuela de cine que se encontraban haciendo un ejercicio en Tonalá, haciendo un ejercicio escolar, ¿no? Y la pregunta que evidentemente nos provoca esto, que es inmediata y que me temo que no podemos soslayar, Valeria, es ¿por qué hablar de cine en estas condiciones? ¿O qué puede el cine en estas condiciones, ¿no? Y en una coyuntura actual en la que nos vemos ciertamente desbordados. Parecería casi una futilidad, una banalidad, como superfluo ponerse a hablar de cultura cuando la situación es tan sangrante, ¿no? ¿Qué puede el cine, Valeria? Bueno, pues sí, creo que es un discurso que en general a menudo se hace, ¿no?, en relación con la cultura, la literatura, el arte, como si fueran aspectos de la vida humana, pues que pueden existir o no existir, y consecuentemente no se entiende por qué hay personas como nosotros, como probablemente ustedes, que dedicamos nuestra vida al estudio de estas manifestaciones cuando ocurren
cosas mucho más importantes y desde luego dramáticas como las que acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que allí hay una reflexión fundamental en relación con esto, y es que el cine, en primer lugar, por ser un fenómeno estético-cultural, digamos, que tiene una repercusión social muy evidente y muy grande, pues representa una oportunidad enorme, enorme, al contrario de ayudarnos en nuestras vidas a reflexionar, a no dejarnos llevar por, digamos, la deriva emocional, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y las películas, tanto como textos, objetos que ya nos vienen hechos y que visionamos en nuestras tabletas o en las salas, nos pueden hacer pensar. Yo creo que una de las tendencias interesantes en la teoría del cine es precisamente la que estudia y analiza los objetos audiovisuales como reflexiones precisamente muy útiles sobre el mundo en el que circulan, que puede ser distinto del mundo que las ha producido. Entonces, por un lado, yo creo que hay toda una dimensión de utilidad de la cultura audiovisual para ayudarnos a reflexionar, no menos que un texto filosófico o un artículo de un politólogo o de un economista o de un sociólogo que nos puede dar, digamos, determinadas pistas, ¿no? ¿Por qué es interesante en concreto el objeto audiovisual en eso? Yo creo que es porque se hace cargo también de nuestras emociones. Y en ese sentido, digamos, la reflexión que puede inspirar es un poco peculiar, ¿no? Yo digo que es tan seria o tan útil como un texto de un politólogo, pero obviamente yo me he dedicado a esto y tengo una visión personal. Creo que también pues, nos ayuda quizás en un sentido distinto, no sé si más o menos, pero vamos en un sentido distinto. Entonces, por un lado, yo creo que ayuda a saber dónde estamos, ¿no? Hay precisamente una obra en la exposición de movilización de afectos, que está ahora se puede ver en el museo, que precisamente elabora un producto audiovisual, una película, alrededor de dos personas que han vivido experiencias de violencia y construye un relato afectivo entre los dos a partir de una actividad que desarrollan, ¿no? O sea, yo creo que allí es una manera muy explícita, digamos, de hacernos ver este recorrido. Pero yo creo que hay también otro, y en la historia del cine está llena de ejemplos también de otro recorrido de cine útil y de audiovisual útil en el sentido más amplio, que es el que se dirige más hacia la apropiación de los ciudadanos, ¿no? Y que entonces pueden darle la vuelta a las obras, hacer circular determinadas imágenes o determinados relatos. Yo creo que en ese sentido toda esa problemática del empoderamiento, ¿no? de lo que se habla tanto en relación con el movimiento Me Too, ¿no? Bueno, la palabra quizás no sea la más afortunada, pero por allí yo creo que también hay otra línea, ¿no? En la que podéis contestar cuando os dicen, como a mí me ha ocurrido, un economista me dijo, ¿y tú de qué das clase? Digo, yo de historia del cine. ¿Y te pagan por eso? Como muy sorprendido, ¿no? Yo creo que eso sí que en este otro tipo de razonamientos os invito a contestar, ¿no? A los que nos dicen. Dices algo que me parece doblemente importante en una coyuntura de desorientación. A mí hay un evento que me desconcertó y me llamó también mucho la atención en tanto que atestiguaba una suerte de carencia, falta de relatos, de vocabulario para podernos inscribir y entender esta situación de desasosiego y de vulnerabilidad en la que en general la sociedad en México se halla. Que fue el terremoto el sismo del 19 de septiembre del año pasado, en el que las grandes narraciones, el gran héroe después de ese colapso, en el que evidentemente te quedas sin puntos de anclaje, sin elementos, ya sean narrativos en términos más tradicionales como audiovisuales,
fue muy llamativo que el gran héroe de esa terrible situación fuera un perro. Fue un perro, o sea, un perro que se llamaba Frida, además, como Frida, ¿no? Así como, además, un perro, no una perra, además, ¿no? O sea, la idea esta de la feminidad que ayuda, rescata, encuentra. A mí me pareció que había eso denotaba como una urgencia, una necesidad, una carencia de un vocabulario que nos permitiera entender qué es lo que está pasando. Y parece que el vocabulario que nos había dado el relato del Estado-Nación ha dejado de funcionar, ha sido secuestrado por distintas iniciativas que igual no son el momento ahora de ponerlas sobre la mesa, pero lo cierto es que nos hemos quedado sin referentes en una situación tan dramática, tan dolorosa, tan de desarticulación del tejido social como este. Lo que tú señalabas aquí creo que pone dos cosas sobre la mesa. Uno es la necesidad de volver a construir narraciones, de volver a generar vocabularios, pero el segundo aspecto que me parece que es muy importante es que no es desde las grandes instituciones estatales o empresariales, sino entiendo que señalabas una suerte de posición que tenía que ver más con provocar, generar situaciones de enunciación cinematográficas desde la sociedad civil, ¿no? Cuando hablabas de empoderamiento. Entonces, esto me parece interesante, ¿no? ¿Cómo imaginas cómo apropiarse o cómo abrir espacios de autogestión en el ámbito cinematográfico? ¿Qué te hace pensar? Esto es muy interesante y en parte, como decir, autocontradictorio, en el sentido que cualquier síntesis que yo pueda intentar hacer de los fenómenos, yo creo que no va a hacer justicia de algo que yo creo que sí que está ocurriendo. Al menos, desde luego, yo no conozco, confieso, la situación aquí en América Latina en general. Conozco el espacio europeo, digamos, más, donde se han dado muchísimos ejemplos a nivel de barrio, a nivel de pequeñas y grandes ciudades, de, ¿cómo se puede decir?, respuesta a la así llamada crisis del cine, que ya la gente no va a las salas y que están cerrando las salas, y de apropiación por parte de asociaciones, de vecinos del barrio, para utilizar estas salas, para utilizar todo lo que ha supuesto la construcción de la cultura cinematográfica. En mi generación, ya soy viejita, pero mi generación es la típica generación de la cinefilia, ¿no? Y yo creo que eso dejó un pozo tras sí. Y eso yo lo veo ahora manifestarse en una serie de reacciones que ha habido en distintos niveles locales de reapropiación de las salas, de salas en las que se ponen películas on demand, y de repente pues vuelven a surgir, cosa que a mí como historiadora, como puedes imaginar, me parece genial, vuelven a circular y a proyectarse en pantallas grandes, desde clásicos a menos clásicos, reapropiaciones. Por ejemplo, en el caso español ha sido muy, muy interesante, divertido, películas que en la primera etapa de la transición, cuando murió Franco, el dictador, a mediados de los años 70, pues circularon películas que en ese momento quizás no supieron encontrar su público, cualquiera que fuera la razón, ¿no? Porque había mucha explosión y de repente la gente se ha apropiado de ellas y se han vuelto a circular y se han convertido hoy en puntos de referencia de la cultura de la transición, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de apropiación en este momento, además, son facilitadas enormemente por la tecnología, que obviamente los costes son muy bajos comparado con lo que podía ser montar una sala de cine cuando había que alquilar la película, las bobinas de celuloide, etc. Y también tecnológicamente, digamos, es todo mucho más cercano. Y estoy hablando solo del canal que los cinéfilos antiguos, nostálgicos, consideramos el verdadero cine, que es el que se ve en sala. Pero yo no soy, un poquito nostálgica de alguna cosa, pero no necesariamente de todo. Entonces también están todos los DVD, los canales, internet, y allí tenemos a las grandes instituciones, Netflix, todos estos grandes que nos quieren que veamos lo que ellos deciden, pero también hay miles de posibilidades de apropiarse, digamos, de
de las obras audiovisuales. Me parece muy interesante esto que dices, que haría del cine más una mediación más que un medio, quiero decir, como una práctica social que puede ser como reinventada y reapropiada y rearticulada, por así decir. Y es cierto que hay un boom a ese respecto, ¿no? Quizás, como bien señalas, por las propias condiciones tecnológicas que permiten, ¿no? Se han generalizado, se han ampliado mucho más fácil tanto producir como editar, como proyectar, acceder al material. Pero no sé qué piensas al respecto, pero hay como una suerte de argumento presentista. Tenemos como siempre esta idea de que todo nos está pasando a nosotros por primera vez, ¿no? De que está pasando ahora, ¿no? Y yo creo que como historiadora del cine seguramente nos puedes desmentir eso, ¿no? Así no creo que el cine como mediación sea un invento actual, ¿no? No, de hecho, ni es una invención mía, en el sentido que todo esto en realidad son reflexiones muy antiguas. La época de las vanguardias yo creo que es la primera época en la que se realmente plantea el cine como ámbito de expresión creativa interesante, no solo porque puedes representar el movimiento, la duración, esto que siempre se dice, ¿no? Sino precisamente por su potencial de presencia social, digamos la parte cultural. Cuando Fernando Léger dice el cine es ese microscopio de las cosas nunca vistas y jamás experimentadas, yo creo que realmente habla no solo de las imágenes que los surrealistas o las vanguardias, digamos, los artistas y los cineastas estaban creando, sino que alude a una cosa de la que habla Panofsky en el 35, el historiador y teórico, ¿no? Él dice, pues el cine es el único arte vivo. En el año 35, entonces, ¿arte vivo en qué sentido? Arte vivo en el sentido de estar fuera, ¿no? Estar fuera de las salas donde normalmente se exhibe el arte y la cultura, ¿no? Entonces, esta reflexión viene de muy atrás, no solo que viene de muy atrás, yo siempre tengo esa obsesión quizás también de historiadora, que si tú te sitúas en el momento en el que se crea un discurso, realmente ves toda su radicalidad, porque es el momento en el que el cine se está manifestando de esa manera. A nosotros ya nos cuesta mucho, porque ya estamos acostumbradísimos, tenemos las imágenes audiovisuales en casa y no nos parece todo obvio, ¿no? Pero en el momento exacto en el que una cosa antes no existía y después existe, ¿no? Y allí yo creo que se hacen unas reflexiones muy radicales, más radicales, y que todavía nos pueden inspirar, ¿no? En ese sentido. ¿Y hay algo en este sentido, o sea, esta suerte de desbordamiento, estos experimentos radicales, vamos a decir, que ciertamente, ¿no? en el cine de vanguardia tienen lugar, ¿no? Claro. Como dices, creo que se ven como agudizados, y es quizás lo que de alguna manera, una de las ideas que convocaban la conversación, ¿no? Creo que se ven agudizados en torno a la década de los 60, o sea, en eso que podemos llamar como un giro audiovisual hacia el arte, hacia las artes visuales, es decir, como desbordar técnicas, estrategias, tanto de montaje como de narración, que parecían que pertenecían al ámbito cinematográfico y a las salas, y que se van a desbordar hacia, no sé, estoy pensando en An Jung-paik con su portapac, ¿no? Es decir, como que surge un tipo de dispositivo, la cámara portátil en este caso, que va a permitir hacer algo que parecía que estaba o que era poseído en exclusividad por el discurso cinematográfico. Entonces tengo la sensación de que eso empieza a ser apropiado, esos medios, esas formas de narrar, de experimentar, que parecían pertenecer al cine. Es lo que John Bloch no habla como el expanded cinema, ¿no? Como el cine expandido, ¿no? Y que él ubica que en torno a la década de los 60, que desbordaría precisamente ese ámbito, que en realidad no era tan acotado, por lo que tú misma señalas de los experimentos de vanguardia. Pero yo veo, no sé si tú lo veas también, una suerte de hilo de continuidad desde los 60 hasta las salas, hasta el trabajo de Joshua Ocon, por ejemplo, ¿no? O de Edgardo Aragón, ¿no? O de Cadu, que son los que están aquí en la sala. Esta suerte de facilidad
en el acceso a esos dispositivos que permitían grabar, editar y distribuir, que eran de alguna manera excluyentes o vinculados al cine y que desde las décadas de los 60 en adelante se desbordan en otras direcciones y con unos resultados también más o menos inciertos, ¿no? No sé, ¿qué piensas de ese proceso? No cabe duda que es así. En los años 60 es el momento en el que se produce ese desbordamiento, porque el cine se ha transformado ya en institución y efectivamente, digamos que todas las prácticas de apropiación son complicadas, aunque luego se podrá digamos, matizar esto. Lo que ocurre en los años 60 es, por un lado, entonces este fenómeno, pero lo que pasa es que los años 60 tienen también delante la televisión, no hay que olvidarse, porque en el discurso de Nam June Paik y de esa época y de Youngblood hay una crítica enorme, ¿no?, de la cultura visual de masas. Entonces, en ese discurso interesantísimo y de crítica, yo creo que un poquito se pierde ese componente que en la reflexión de las vanguardias, por eso he dicho que me gusta esa radicalidad, que es la conciencia, en cambio, del potencial social de las imágenes. O sea, que la crítica hacia la cultura visual de masas oculta todas esas posibilidades de apropiación. Ahora, es verdad que hay un recorrido desde el punto de vista de la creación. Si nosotros diferenciamos un poco entre lo que hacen los artistas y los creadores y cómo la gente se apropia, hay un recorrido en los años 60-70 sobre todo, que empieza con el cine expandido y lo lleva a una crítica de la construcción del discurso audiovisual tan fuerte que deja la cámara en la mano de los retratados. O sea, de repente, o sea, que es un poco el inicio de lo que hoy en día puede ser el cine sin autor, ¿no? Entonces ya, pues no hay, entre medias obviamente, La Hora de los Hornos, el cine. Entonces, en ese sentido, sí que hay allí una radicalidad que en la época de las vanguardias no había, ¿no?, desde el punto de vista de la puesta en entredicho del papel del creador. Pero a la vez yo creo que lo que han producido los años 60 en el discurso es una gran desconfianza hacia la cultura visual de masas y, digamos, una interpretación que no ve, que deja de ver cómo hay un diálogo en estas obras con el espectador, con el receptor. Yo creo que allí es donde un poco se ha perdido esa dimensión. Que en cambio era muy fuerte en la tradición anterior. Me gustaría que quizás abundaras un poco en esta idea que me parece muy sugerente y que incluso nos podría parecer hasta contradictoria, esta idea del cine sin autor. O sea, obviamente estoy pensando, yo qué sé, en proyectos como, ¿no?, lo del grupo Bertov, ¿no?, y el tercer cine ¿no?, que mencionabas ahora con el caso de La Hora de los Hornos. ¿En qué clave interpretas eso? O sea, ese proceso de pérdida de la autoría y de colectivización, digamos, de la propia... Vamos a ver, me parece un planteamiento enormemente interesante desde el punto de vista de su potencial como reflexión estética, como potencial de expresividad. Digamos, si es verdad, bueno, se dice, no, un lenguaje sirve para informar, también puede ser plástico, también es expresivo, y luego tiene un componente siempre metalingüístico. Entonces, en ese tipo de experimentos, eso pues, me parece una cuestión experimental interesante. Ahora bien, si lo pensamos, por ejemplo, reconsiderando las obras de Joshua Ocon, por ejemplo, esto lo vemos, yo creo, bastante bien, porque en los documentales, no sé si todos lo habéis visto, estas producciones que están entre la ficción y la realidad, en la que el artista, el cineasta, pide a las personas que actúen delante de la cámara lo que son, se está pidiendo una cosa imposible, o sea, actuar la realidad.
lo que me parece un poco limitante de ese discurso es precisamente que el poder está todo del lado, del cineasta, del autor. O sea, en ese sentido me parece que produce cosas indudablemente interesantes, pero se ha perdido esta dimensión que yo creo que en los movimientos de los 70, en Cinema Verité, que hasta llegaron a teorizar que es solo a través de la cámara que es posible una propiedad hermenéutica. Nosotros tenemos ahora un doctorando en la Autónoma que está precisamente estudiando eso en el caso del documental etnológico, de cómo es posible a través de la cámara crear situaciones culturales que digamos, ayuden a la cultura local a ir todavía más allá, ¿sabes? A revelarse, a profundizar. Y ese discurso yo creo que sigue siendo algo válido, ¿no? Y ahí, en ese proceso, permíteme que tome una de las ideas que ahora, que trae esa colación con el caso del trabajo de Joshua Ocon, ¿no? Es decir, esta idea de hacer actuar a alguien su vida ante la cámara, ¿no? O sea, hay una suerte de ficcionalización de los acontecimientos, ¿no? Y me gustaría quizá una nota a pie, ¿no? A partir de esta reflexión que planteas, el complejo estatuto de la docuficción, vamos a decir, ¿no? O del fake documentary, o de este entrecruzamiento de géneros, ¿no? Como que parece que en general esta dimensión audiovisual desempeñaría como un papel como documental, constatativo, ¿no? Y es cierto y es muy notorio, pues en el caso de los trabajos que están ahora en el museo en exhibición, es muy claro este entrecruzamiento entre la documentación de acontecimientos de la vida cotidiana y su ficcionalización, ¿no? Y me hace pensar en lo complejo de esa narrativa, olvídate, en la eficacia de esa narrativa. Quiero decir, en un contexto en el que está la moneda de uso del fake news y de la imposibilidad de distinguir entre las noticias falsas de la verdadera, parecía que ese gesto como disruptivo, vamos a decir así, ese gesto provocador, que ciertas apropiaciones que desde el ámbito audiovisual en el arte contemporáneo podía servir para revelar las costuras con las que estaba tejida la realidad, pues, ¿no? Las costuras ficticias con las que se cosía la realidad. Sin embargo, ahora parece un problema, que parece que ahora estamos como necesitados, sedientos de verdad, ¿no? Así como de hechos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este entuerto o sea, puesto de otra manera, ¿qué potencial político o crítico podría residir en estas estrategias de confusión de la documentación y la ficción, ¿no? O sea, ¿en qué medida estos guiños que podían ser, y permítame que intente como ponerlo en estos términos, no sé si va a ser un poco reduccionista, pero que mientras que en los 60 pudo tener una función emancipadora de esos grandes relatos controlados por el Estado-Nación y por el mercado, ¿sí? En los 80 tuvo una deriva irónica, superficial, banalizadora, posmoderna, pues, pero al fin y al cabo también muy corrosiva, y ahora no sé qué pensar, qué diantres es esto, ¿no? Bueno, a ver si contamos una salida. Yo creo que estaba pensando en las obras de Ocon, ¿no? Y efectivamente hay un elemento, yo diferenciaría, no me acuerdo cómo se llama, tanto la de Oracle como la de los nazis, ¿no? Que son dos obras que recuerdan un poco otra película que es The Act of Killing de Oppenheimer, no sé si alguien la ha visto, ¿no? Pero también cosas que se ven en Netflix, de Jinx, toda esta tendencia, ¿no? Entonces, eso efectivamente yo las veo un poco colocadas en esa posmodernidad, como la llamas tú, y al haber perdido el elemento crítico en relación con cómo estos relatos realmente luego se convierten, o sea, la ironía se pierde, ¿no? O se puede perder. Como depende mucho de quién mira, pues se pueden transformar en realidad en una autocelebración.
Entonces, donde yo veo siempre en los trabajos de Ocon, en cambio, una conciencia de eso, es más, ahora no recuerdo el nombre de la obra, donde se ven los distintos puntos de vista, la pantalla partida, el split screen, y hay varias personas delante de un Walmart y los vemos dentro de los carritos de la compra como simulando un robo, un asalto. En ese caso, yo creo que allí sí que recupera esa cuestión crítica del decir, todo relato audiovisual de construcción, por muy documental que sea, digamos, la intención o hay un famoso documental de Orson Welles que se llama Fraude, al menos en el título con el que ha circulado en España, F for Fake, donde un poco hace este razonamiento, ¿no? Que no hay realidad fuera de la imagen, es un poco el estar atrapado dentro de la imagen. Y yo creo que estos experimentos en los cuales, en cambio, se recuerda a quien está mirando que es una construcción, un poco a lo Godard otra vez, ¿no? Allí es donde está la salida, la única verdadera salida. Yo creo que se produce cuando desplazas, no te abandonas al relato que estás construyendo, sino que intentas construir otros puntos de vista. Yo creo que esta es otra cosa que siempre se dice, el cine construye el relato clásico, vuelve a recuperar la perspectiva renacentista de la cámara que está delante. Es en realidad solo una manera de considerar el cine, pero desde los años 20, ¿no? Desde que se institucionalizó. No es así, porque el montaje no es así. Por su naturaleza, el montaje está asumiendo imágenes que vienen de momentos distintos y de tiempos distintos. Entonces, digamos, en realidad, dentro de la naturaleza del cine está este elemento de autodenuncia como construcción delante del público, ¿no? Y me parece eficaz la manera en la que Ocon trabaja esto. Otra forma quizás en la que lo hace son estos películas donde se ve es de un único plano, que no cambia nunca el encuadre, y simplemente ves algún movimiento, normalmente muy pequeño, dentro del plano, ¿no? Yo creo que eso también te hace pensar en tu propia mirada, en cómo tú estás construyendo lo que ves y construyéndote tu relato. Ya desde los años 50 hay un libro que a mí me encanta, que se cita un poco, de Edgar Morin, que se llama El hombre imaginario, y allí Morin dice, el cine es el encuentro de dos psiquismos. El psiquismo del creador, que en el momento en el que organiza esa obra, pues ha metido allí sus historias, y el psiquismo del espectador, ¿no? Y la película precisamente es esa frontera donde hoy hemos estado, digamos, poniendo el énfasis o de un lado, digamos, viendo toda la potencialidad que puede tener un lenguaje como el audiovisual para una persona que se quiere expresar, o el otro psiquismo, y la película está como en el medio, ¿no? Y yo creo que es la razón por la que me gusta mucho estudiar el cine. Creo que son obras que tienen esta ambigüedad, esta complejidad. Déjame que tire del segundo psiquismo, o sea, del psiquismo del espectador, porque parece que hemos estado hablando de la experimentación del autor, de la experimentación del autor. ¿Puedes? Sí, sí. Ahí, perfecto. De la experimentación del autor, la propia desaparición de la figura del autor, y parece que hemos dejado de lado, bueno, no hemos introducido en todo caso en la reflexión a eso que podemos llamar, y yo hablaría con cautela, pues, de esta figura del espectador, que no me gusta en general hablar de espectador, sí, como este sujeto pasivo, expectante, sobre el que caen, ¿no? Sobre el que caen las narraciones o las mediaciones, ¿no? Pero me gustaría quizás poner sobre la mesa, introducirla brevemente, quizás necesite una breve reflexión al respecto para ponerlo en perspectiva, ¿no? Y que tiene que ver con el título que le habíamos puesto a la charla, que es la amenaza fantasma, ¿no? La amenaza fantasma. Que obviamente es... O sea, ¿por qué la amenaza fantasma? ¿Y qué tiene que ver ahí el receptor, ¿no? O el espectador, esto quiere decir comillas, el espectador, sin comillas, entre comillas, con esa amenaza fantasma? Y es que tengo la impresión
de que entre la década de los 70 y fines de los 80 hay una suerte de apropiación generalizada, masiva, exponencial de los productos, o más bien de la producción audiovisual por parte de los espectadores. Es decir, estoy pensando en el vídeo doméstico. O sea, hay una gran narrativa, claramente eso lo cuenta muy bien Joshua Greenberg, ¿no? en un texto que se llama From Betamax to Blockbuster, ¿no? Entonces, cuenta varias cosas, ¿no? La primera es cómo la llegada, el Betamax, que la mayoría de ustedes sospecho que por la edad no pudieron saltarse así como la relación con el Betamax, ¿sí? Lo cual es muy laudatorio. Y es muy interesante porque como que el periodo de hegemonía del Betamax o del video doméstico, porque como bien saben, en la batalla Betamax-VHS gana VHS, sí, con unos argumentos muy interesantes. Muy interesantes. El argumento, en realidad, de RCA, que es la compañía estadounidense que apoya a Panasonic en su iniciativa de apostar por el VHS, logran derrotar a Sony porque el Betamax de Sony era demasiado bueno, tenía demasiada calidad de sonido, era elitista. Eso es lo que logran transmitir, que era elitista. Sí, es muy interesante, ¿no? Digo, entre otras muchos de flecos que no vienen al caso acá. Pero lo que sí me gustaría llamar la atención aquí es quizás dos aspectos aquí, y lo quiero introducir a través de la figura del Betamax para plantear esta idea de la apropiación por parte de los espectadores, de los usuarios, ¿no? de la producción audiovisual, ¿no? La primera es que en 1976 Universal Studios, la compañía de cine, pone una demanda a Sony por violación del derecho de autor, porque básicamente habían creado un dispositivo, el Betamax, que era grande como esta mesa, ¿sí? Un dispositivo que permitía grabar y reproducir material protegido por la ley por el copyright, y que el usuario en su casa no lo debería hacer, no lo podría hacer sin el permiso expreso de Universal Studios. Hasta aquí está claro el argumento, ¿no? Eso tarda 8 años en realidad. Entonces decía que tenía un perjuicio económico, ¿sí? Entonces tarda en 1984, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es la mítica resolución Betamax, se llama, decide que no hay violación de los derechos de autor. Y esto es brutal, no se imaginan. O sea, hasta la llegada de Internet, esto significó básicamente legitimar la apropiación, modificación y uso privado de un material protegido por derechos de autor. Ahí es donde veo el primer fantasma. Es decir, el primer fantasma es aquel que se escapa del control de Universal Studios y que cae en manos de los usuarios. Es decir, unas imágenes que estaban como restringidas o controladas, en este caso por el mercado, resulta que van a dar pie, y eso es lo que cuenta muy bien Greenberg en su texto, a videoclubs, asociaciones, encuentros, publicaciones de gente de do it yourself. Es decir, todo un entramado de gente que articula pues un tipo de mediación a través del Betamax que es básicamente autogestiva, ¿no? Esto me parece fascinante realmente, me parece como muy interesante. No sé si has visto, que ya que estás estudiando eso, a lo mejor alguno de vosotros lo ha visto, esta película que se llama Rebobine, por favor, que cuenta precisamente esa cultura de los 80 de apropiación de las películas. En ese caso, como probablemente sabes, los protagonistas, la historia va de que ellos recrean las películas, ellos las rehacen. Ajá. Películas míticas, de forma absolutamente casera y absurda, pero que es un relato de este fenómeno, efectivamente, o sea, que tiene que ver con un concepto que además, como con toda razón dices, va mucho más allá de la cuestión del espectador. O sea, esto es realmente, claro, es que allí también tenemos esta tendencia, y volvemos al origen de la utilidad, ¿no? Como si la experiencia fuera solo experiencia física, pero no, o sea, todo eso es creación, apropiación y creación de personas. O sea, que la cultura forma parte de eso, pero por eso el espectador es una palabra pobre comparado con la reverberación cultural que tiene efectivamente la circulación de estos relatos, de estas imágenes, de estas películas, de estas obras, como las quieras llamar, que ocurre en ese momento. Y que Internet, obviamente, con toda la batalla que ahora hay en tema de derechos,
no hace más que agudizar eso. agudizar. Y ese sería como el segundo fantasma del que, ¿no? que es muy interesante, cómo desde la perspectiva de la historia del arte, o sea, desde una disciplina que acota el uso de las imágenes, su interpretación y su inscripción en ciertas formas institucionales hegemónicas, como en el museo, ¿no? ¿no? Que se apodera, administra y regula el acceso a esas imágenes. Es muy interesante cómo la crisis de la historia del arte, o sea, eso que luego en los 80 se va a llamar la nueva historia del arte, que se produce, no se produce por el Betamax, se produce por la incapacidad de la historia del arte para dar cuenta de posiciones que se exigen desde el marxismo, el feminismo, el postestructuralismo, y que va a reventar, ¿no? Y que va a abrir una historia social del arte también, ¿no? Como con T.J. Clark y con Griselda Pollock, ¿no? Es decir, como unos acercamientos que acaban con la historiografía como básicamente una narración secuencializada de estilo, sino que introducen una dimensión crítica. Entonces, ahí hay como una suerte de necesidad entonces de generar otros discursos disciplinares para hablar de esta... a mí me gusta hablar ahí de una imagen post-aurática, o sea, como haciéndole un guiño a Benjamin, ¿no? Cuando Benjamin dice que en la medida en que los nuevos medios técnicos van a liberar a las imágenes del culto, del museo y de las instituciones, eso quiere decir que van a aumentar su valor exhibitivo, dice, ¿no? Y entonces, mi pregunta es, bueno, mi reflexión acá es, entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas disciplinas que van a narrar eso? Porque obviamente la historia del arte ya no va a ser. Y bueno, es interesante como el boom de los 90 de los estudios visuales parece que es como el intento de dar cuenta de ese fantasma, ¿no? De la imagen desbocada, ¿no? Sí, yo sin embargo en eso, fíjate, no soy del todo optimista en el sentido que yo creo que es cierto lo que tú has dicho, que hay esa explosión y que eso ha generado reflexiones enormemente interesantes, los estudios visuales, y que en buena medida me han generado a mí también posibilidades de diálogo, ¿no? Con los estudiosos de arte, cosa que a lo mejor antes no era tan fácil, pero también veo la extrema dificultad de ese discurso y precisamente, siempre con crítica constructiva, ¿no? La presencia del cine en el museo, yo creo que nos lo hace ver de una manera bastante dramática. Ahora, yo antes de ver las obras de Ocon aquí, había intentado empezar a familiarizarme un poco más con, en general, su producción. Tiene muchas cosas en Vimeo, entonces se puede ver. Pero obviamente, al llegar aquí, digamos, del lado que realmente da una gran satisfacción, llegas, es una sala estupenda, donde te sientas, tienes un punto de escucha a oscuras, la pantalla grande, etcétera. O sea, una dimensión completamente distinta, pero a la vez una cierta incongruencia con el hecho de estar en un museo. Hasta en este ejemplo, que yo creo que es ejemplar, valga la redundancia, a mí me ha pasado en museos muy importantes, que a lo mejor ahora no citamos, de arte contemporáneo, ver en exposiciones de gran repercusión de grandes artistas, ver sus obras en cine pixeladas. O sea, realmente una falta de respeto muy grande. Cosa que obviamente aquí no vemos, aquí vemos lo que debería ser, ¿no? Sentarse a oscuras. Pero a la vez, la duración, la contextualización es distinta de la que un visitador tiene normalmente una persona que visita un museo. Entonces, eso yo creo que es la reflexión que todavía no se ha hecho. A pesar de esta puesta en entredicho de muchos discursos, ¿no? Y toda esta visión muy inclusiva de salida del arte y una visión menos basada quizás en el vocábulo arte, ¿no? Pero los museos existen, tienen interés en el cine y esto me parece enormemente importante y que hay que apoyar, pero es necesario hacer una reflexión sobre eso, cómo hacerlo, ¿no? Okay. Hasta hablando, ¿no? No se puede realmente dar por descontado, yo creo que un poco pasa con la fotografía también, y sobre esto también se ha reflexionado mucho, pero el cine indudablemente inserta en el discurso del museo
algunos elementos de incongruencia que yo creo que tienen que ver con que la proyección, por ejemplo, de estas obras, o como ocurre en otros casos de películas comerciales que en su época se estrenaron en sala y que luego pasan al museo, eso ocurre mucho, ¿no? Pero no hay ninguna reflexión sobre el hecho de que esa película formaba parte de otra cultura. Y allí, efectivamente, sobre la fruición, la recepción, digamos, el espectador en sentido muy amplio, yo creo que es donde hay que empezar a reflexionar. Pero es muy interesante esto que dices, es decir, o sea, ¿qué pinta el cine en el museo? O sea, como ¿qué encuentros es el que se da ahí? Y lo que creo que lo que estás diciendo es que no se ha producido como una suerte de... no se ha abierto un proceso en el cual interrogar cómo, para qué, ¿no? Como esa suerte de matrimonio, de reencuentro. Y, o sea, en esto que enumerabas ahora tienes razón, ¿no? Muchas veces vas a un museo en el que se incluyen películas y te ponen una película de no vas a estar 90 minutos de pie con los audífonos delante de la pantalla. Entonces no está muy claro qué pinta ahí la película exactamente. O sea, cómo se inserta. O sea, aún más, diría que puede haber hasta un proceso, un extrañísimo proceso de fetichización. Es decir, de convertir aquello en un como de traer, por decirlo así, siguiendo quizás con la metáfora anterior, traer al fantasma de vuelta, ¿no? El fantasma se había escapado, había sido apropiado por comunidades de barrio, por usuarios de Betamax, por historiadores feministas, y ahora llegan y traen lo traen de vuelta a una institución que no ha interrogado aún la manera en la que eso debía ser contado, exhibido, experimentado. ¿Hacia ahí estás apuntando? Sí, sí, absolutamente, sí, sí. Hasta en algunos momentos uno dice, pero quizás aquí hubiese sido más efectivo poner una fotografía del director o un cartel de la película. No, porque realmente, por lo menos del cartel y de la fotografía, puedes explicar en la cartela de dónde viene, en qué condiciones, qué tipo de soporte. O sea, ser preciso a la hora de describir el objeto que estás presentando a la persona que lo está visionando, ¿no? Cosa que en muchísimos casos y de muchos países europeos, conozco, como os he dicho, poco la situación aquí, pero no sé, por ejemplo, esto que sí que lo puedo citar, mira, yo soy de Bolonia y hay un museo de arte contemporáneo. Bolonia es una ciudad muy cinematográfica, se hace un gran festival de cine histórico, etcétera, tiene su filmoteca estupenda, hacen restauración, es realmente uno de los centros, yo creo, de la cultura cinematográfica importantes que hay, no solo porque yo soy de allí. Bueno, pues hay un museo de arte contemporáneo, poco importante, hay que decir la verdad, más allá de Morandi no es que tenga mucho, pero donde pues había una sala donde exponían una pintura de Renato Guttuso, que es un pintor comunista, que entonces servía para reconstruir un momento político de la historia de Italia, y en esa misma sala, había leído en el catálogo, porque se acaba de... iban a poner un fragmento de una película de Pasolini del funeral de este líder comunista que era representado también en la pintura de Guttuso. Entonces yo voy muy contenta porque como estoy interesada en este tema, digo, vamos a ver aquí, que es mi ciudad, hay que saber mucho de cine, no sé qué, aquí lo habrán hecho de una manera interesante. Bueno, mientras tanto lo habían quitado, pero nadie lo había ni dicho que habían quitado el fragmento de la ricota de Pasolini. Cuando yo he preguntado y he escrito, me han dicho así, porque lo hemos tenido que quitar, no recuerdo las razones, pero sigue apareciendo como si estuviera allí, y efectivamente uno dice, entonces, ¿por qué lo habíais puesto en primer lugar? Como cosa ilustrativa, como alusión. Yo creo que hay un elemento también alusivo, ¿no? A veces el cine sirve para decir, sí, luego hay todas esas cosas. Y el cine también. Eso, efectivamente, para aludir a esas cosas podemos utilizar la película. Cosa esta. Sí, no, un tema muy, muy interesante y creo que, como bien dices, insuficientemente reflexionado, ¿no? Vamos, ¿qué te parece si abrimos exacto, yo creo que hemos tocado como muchos temas muy, muy diversos que seguramente los interpelen a ustedes de distintas maneras. Así que, por favor, tenemos micrófonos acá, así que pueden tomar la palabra. Sí les vamos a pedir que los utilicen porque hay streaming y se está grabando, entonces, adelante.
Yo quería nada más hacer una pregunta con respecto a la utilización, o sea, que voy a hacer un poquito de contexto, que en general una de las nociones mucho claras que yo desde la práctica de la imagen en movimiento, yo me dedico a la imagen en movimiento, tengo es que los cineastas, digo, los artistas plásticos saben mucho de cine y los cineastas no saben nada de arte, ¿no? O sea, no hay una relación paralela, digamos, en ese sentido. Y muchos de las obras que están presentadas de artistas plásticos en la sala de museo, en general, tienen una gran cantidad de citas que vienen del lenguaje cinematográfico y de la historia del cine, de alguna manera u otra, ¿no? Son pequeños homenajes o pequeñas notaciones o pequeñas como alusiones a ciertos momentos de ciertos lenguajes. Y me pregunto si una posibilidad sería, así como existe dentro de los textos de sala, siempre existe una cita, puede existir una cita, digamos, a un texto escrito de alguien que trabaja un tema, si podría existir o debería existir una manera de citar ciertos elementos del lenguaje cinematográfico que son muy específicos, si eso sería posible. En una exhibición en el museo. En el espacio museístico. En el espacio museístico. Es una excelente pregunta, muy compleja, porque sobre todo a partir de los años 60, como seguramente sabes mejor que yo, ¿no? Hay una explosión en ese sentido desde la Nouvelle Vague, que digamos, cada película, yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Si queréis que hablemos de todas las referencias que hay al final de la escapada a películas anteriores, nos quedamos con esto y no hacemos otra cosa, ¿no? Efectivamente, yo creo que de lo que se habla aquí es de una más de la que no habíamos hablado y que está muy bien traída, una más de las complejidades del lenguaje audiovisual o de la obra audiovisual que hace que su presencia completa y completamente satisfactoria, digamos, para el que la disfruta, para el que la ve, sea realmente compleja. Yo no veo tan fácil la tarea digamos, sacar de estas obras las citas que puedan contener a los clásicos, menos clásicos, que además a veces se reducen al nombre de un personaje o a un plano concreto. Solo añado otro comentario, no sé si estoy del todo de acuerdo con lo que afirma de que son los artistas saben mucho de cine, los cineastas no saben de arte. Se utiliza muchísimo la referencia visual de la pintura, sobre todo en los planos. Kubrick, solo para citar alguna cosa. Me refería más como a la práctica de arte contemporáneos, digamos. Mi pregunta va ligada a si es que hay una estructura dentro de esta nueva gramática que se está creando, digamos, a nivel ya mucho más masificado, mucho más horizontal, donde quizás el GIF es como la primera cita, ¿no? El GIF es como la primera cita donde la gente utiliza en muchos casos el lenguaje. Está un poco fuera de contexto, pero sí utiliza una célula o establece una pequeña célula que ahorita está más delimitada por un problema técnico que por un problema digamos, de lenguaje, ¿no? O sea, puedes hacer lo que pese tanto, entonces tienes que hacerlo de cierto tamaño, entonces escogen ciertas loops y ciertas cosas, pero escogen a Marilyn Monroe, escogen a Chaplin, escogen todos estos momentos específicos cinematográficos. Mi pregunta es si no podría ser esto una nueva como estructura de vocabulario mucho más horizontal del lenguaje audiovisual. Ya saliendo del museo, digamos, pero hay personas como Kogonada, que seguro, o sea, todos estos ensayistas que escriben y hacen teoría y crítica e historia del cine a través del lenguaje audiovisual. Y efectivamente allí se están produciendo, yo creo, obras que merecen toda nuestra atención y que podrían, con toda razón, yo creo que, como estaba diciendo, pues sí dar una salida interesante a la presencia del audiovisual también en el museo, desde luego en Internet, o sea, muy interesante, sí.
Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con esto de la producción audiovisual masificada, ¿no? Estamos, yo creo, en una etapa o en un momento en el que la producción audiovisual está a la mano de todos, ¿no? Ya no tenemos esta limitación técnica de siquiera tener que ir a comprar una cámara para poder producir, aunque la calidad sea baja, aunque el audio no sea idóneo, lo que sea, podemos grabar, podemos producir y la forma en la que producimos también se va ajustando a ciertas limitaciones o hasta ciertos lenguajes que se van generando conforme se van desarrollando aplicaciones que te van delimitando o te van enmarcando la forma en la que produces lo que sea, ¿no? Un corto, un Vine, que bueno, ya se murió el Vine, pero todavía siguen apareciendo Instagram, sigue YouTube, sigue Vimeo, siguen otras plataformas que permiten ciertos tipos de expresión, ¿no? Y que de alguna manera la forma en la que los vemos legitimados a los productores, ya sea jóvenes creadores que tienen la idea, ¿no?, de que están tratando de expresarse o están tratando de generar algún contenido con un concepto ya bien marcado, o aquellos que están experimentando y que no saben qué es lo que están haciendo hoy, porque también algunos de los lenguajes y algunas de las reglas, cómo se van jugando ese juego, se están haciendo, se están escribiendo hoy. Ahora, si no es por medio de los likes, si no es por medio de los shares, de los compartidos, si no es por medio de los hits que recibe cada una de esas formas, y asumiendo que existe este momento de separación, ¿no?, en el que la producción audiovisual se sale de los museos o de estas instancias legitimadoras clásicas, si no es los likes y los shares, ¿de qué forma legitimamos este tipo de producciones audiovisuales como producciones artísticas? Si no es regresando de alguna forma a los espacios museísticos clásicos, porque al final, ¿cómo legitimas a un creador audiovisual si de todo modo se está acercando a esas instituciones? Buena pregunta, y no sé si tú tienes una respuesta. Yo creo que en efecto no tenemos alternativa a los circuitos, al menos a nivel de cine, a los circuitos institucionales que son la crítica, los festivales y en el caso del arte supongo que serían pues eso, los museos, ¿no? Se ha abierto mucho, como seguramente saben, ¿no? Hay películas enteras hechas con el iPhone, o sea que es verdad que la práctica, digamos que se abre muchísimo y sin canon, ¿qué hacemos? Sí, la pregunta es muy interesante. Yo creo que precisamente esa crisis de la que hablábamos entre los 70 y los 80 y uno de los intentos, ¿no?, de los estudios visuales por deshacerse, vamos a decir así, de las formas de leer y de las instituciones que legitimaban a ciertas producciones culturales, ya fueran o la pintura o la fotografía o el cine, para mirar de una manera mucho más transversal, ¿no?, la circulación, por dónde es que circula y se apropian las imágenes, cómo es que generan otras formas de sociabilidad. Creo que ese fue un intento desde la academia, en todo caso, de intentar responder a la transformación de las condiciones de producción y de circulación. Ahora bien, se produjeron otras formas institucionales para esos dispositivos. Creo que lo que señala Valeria es muy revelador, y la propia, ¿no?, el propio apunte que hacían, ¿no?, respecto a cómo escribir en el museo o no, cómo traducir. Creo que hay algo que es probable que no contemos aún con las formas, yo no diría ni institucionales, instituyentes, o sea, suficientemente articuladas como para... Sí. No como para detectar un conjunto de prácticas asociadas con ese entramado audiovisual que sea singularmente ¿no?, distintivo, vamos a decir así, ¿no? Sí. Es muy complicado. En los festivales, yo creo, los festivales cinematográficos se está haciendo mucho en ese sentido. Y se está intentando articular un canon, efectivamente, que no sea tal. Pero también es cierto que hay un riesgo muy grande, volviendo a todas las cosas que hemos dicho, que es que luego estas cosas circulan solo en los festivales. O sea, que hay una especie de... se otorga un estatus. Entiendo que en esta pregunta se dice cómo decidimos qué es lo importante o lo interesante y lo que no lo es, ¿no? En cine ahora hay este gran problema.
me ha ocurrido a veces ir a tesis, lo confieso, a defensas de tesis doctorales sobre audiovisual contemporáneo, cine contemporáneo, donde se hablaba de películas que era imposible acceder a ellas porque solo habían circulado en festivales. Entonces, eso, digamos, también hay que tener en cuenta esa dificultad de no crear, o sea, de luego, ¿cómo se puede decir? Otra vez negar lo que es la esencia de este tipo de obras, que es tener un receptor y tener a alguien que se apropia de ellas. Pero eso es muy importante porque parece que tendemos como a construir una gran narrativa o unas formas institucionales que legitimen o una gran historia. Y lo que estás hablando en realidad es de que hay que situar las prácticas en un lugar y un tiempo y escribirlas no específicamente. Es decir, quizás habría que hablar del, no sé, del cine en Puebla en los 70 y no del cine, ¿no?, mexicano de los 70. Quiero decir, como que hay todas unas condiciones. A ver, que parece que hay como un énfasis puesto en los aspectos sintácticos de la narrativa, en detrimento de todo un conjunto de mediaciones sociales, ¿no? Y en ese sentido la pregunta por la legitimación tiene que ver con unos contextos muy distintos de inscripción social, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, hacer historia es hacer ese tipo de historias, ¿no? Historias como muy situadas, parciales, ¿no?, que singularicen, sí. ¿no? Sí, sí, y en paralelo un poco también romper con estos esquemas. ¿Sí? Ha habido recientemente un debate en unas revistas en España precisamente sobre cómo los festivales han generado una situación en la que los festivales, que normalmente son muchos y no tienen recursos económicos, no son económicamente sostenibles. Entonces, ¿qué hacen? Invitan a estos cineastas muy buenos que han tenido obras, que han tenido premios, no les pagan absolutamente, perdonadme la materialidad de la cosa. O sea, que tiene muchísimo prestigio, pero al final se genera allí una burbuja otra vez un poquito absurda, en el sentido que también para los creadores esa situación no tiene sentido, porque no tiene salida. Entonces, efectivamente, yo creo que el modelo de la gran atención a las circunstancias en las que las obras se reciben es muy importante para saber. O sea, yo diría incluso aún más, por esta reflexión que haces, como este callejón sin salida que describes, ¿no?, en que obtienes los fondos, produces, editas, pones a circuito y resulta que te encuentras con un tope, de nuevo, al bueno de Benjamin, ¿no?, y la idea de que no solo hay que producir la obra, sino también las condiciones en las que esa obra tiene que circular, a qué público va a llegar, cómo tiene que haber un espectro de discusión al respecto, ¿no? Como que no basta, quizás esa figura tan naif, tan romantizada del autor, como alguien que tiene una idea genial y que se tiene que cortar luego la oreja, ¿no?, así porque no vende, en realidad lo que tendría que hacer es asociarse con los vecinos, ¿no?, y hacer un cineclub. Reflexión que hace el compañero, o sea, como pienso si de verdad el GIF o el Vine o la historia de Instagram necesita ser validada. A lo mejor su formato es ser público totalmente y ya, ¿no? O pienso que también, incluso en este espacio digital, hay ya ciertos tipos de élite. Digo, no encuentras el mismo tipo de videos en Vimeo que encuentras en YouTube, ¿no? O en cualquier otra plataforma, ¿no? O sea, digo, en Vimeo sí pide otro tipo de requisitos para que haya videos que los que piden YouTube, ¿no? O es más libre, o de pronto hay otro tipo de temáticas o de discursos. Bueno, eso por un lado. Y por otro, pienso que de pronto también sí existen artistas que están trabajando puramente en lo digital, ¿no? O son artistas que trabajan desde Instagram o trabajan desde Twitter u otras plataformas digitales. Pienso en las redes sociales, pues. Y que si su forma de alcance está en likes o en shares o algo así, quizás su forma de validación es que se autovalidan. Entonces, su forma de validarse es como con la cantidad de follows que lleguen o la cantidad de likes que junten sí, yo pienso principalmente en los follows, como de que si es un artista que inicia no vas a tener los mismos follows que un artista que ya está como posicionado, digamos, digitalmente, por decirlo así.
Yo creo que ahí la pregunta por la legitimidad o la legitimación se traduce en sus lugares de inscripción y práctica. O sea, ¿por qué tiene que haber...? O sea, está claro que ha habido una ruptura respecto a esa concepción, ¿cómo diré?, como monocarril, ¿no?, de la historia de lo que sea, del cine o no, del arte o de las artes vivas, ¿no?, en la que creo que más bien hay que pensar localmente en ese sentido, escribirlo como una manera local, ¿no? Y a esto, no sé, de esto sabéis más vosotros, o sea, saben más ustedes, pero tengo la sensación también que es importante a esto añadir una reflexión sobre la jerarquización que se crea en Internet, por ejemplo, en las plataformas, y que no es inocente. O sea, que también sobre eso habrá que hacer una reflexión, no es simplemente algo que tengamos que recibir, que Vimeo pues tiene más prestigio que YouTube, ¿no? Bueno, eso son todas cuestiones que yo creo que no hay que dar por hechas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, de hecho, volver sobre lo mismo, el concepto de la materialidad, sobre todo pensar, o bueno, que nos pudieras explicar un poco más, no sé si estoy en lo correcto, entiendo que haces una distinción entre lo audiovisual y el cine, ¿no? O sea, son como dos cosas distintas y que tienen que ver, por un lado, con la cualidad de apropiación, ¿no?, de los lenguajes audiovisuales, pero que también creo que tienen que ver con esa condición material. Me pregunto yo si tú ves una distinción entre lenguaje audiovisual y cine a partir precisamente de esas condiciones materiales de producción y sobre todo distribución y consumo del cine. Bueno, sí, hay una respuesta un poco satisfactoria, pero que es la primera por la que hay que pasar, que es que el cine, entre comillas, se veía en sala, pagando una entrada, en una sala oscura, en una pantalla grande y con una imagen de celuloide que tenía unas características de menor precisión que la imagen digital. Y entonces esto que llevó en un momento dado a los teóricos y a los estudiosos de cine a hablar de postcine, de cine 2, no se sabía bien cómo hacer. Yo creo que es otra de las complejidades. Yo no estoy tan a favor de ver allí una gran discontinuidad, y a veces sí lo utilizo para simplemente una cuestión cronológica. O sea que hasta los años 80, digamos, pensamos en el cine celuloide, con todas sus peculiaridades, que naturalmente tienen que ver con condiciones de producción, pero sobre todo de recepción, ¿no?, y de la calidad del celuloide. Pero si no, tendería a pensar que estamos en un mundo en el que hay que poco reflexionar de una manera que muchísimas cosas, tanto institucionales como de apropiación social, no hay discontinuidad. O sea que en ese sentido creo que con gran tranquilidad se puede utilizar lo audiovisual como algo que engloba todo. Sí, bueno, porque también precisamente pensaba en si había o no una distinción y que si tenía que ver, además de con precisamente la temporalidad, si tenía que ver con la característica o lo que a lo mejor el público que se apropia espera de cuando de cuando aparece el concepto cine, por ejemplo, en el museo, ¿no? O sea, es decir, toda esta condición de la que tú hablabas de exhibición, ¿no?, de una cuestión cinematográfica respecto a una exhibición de una apropiación en un videoarte, por ejemplo, ¿no?, que también tiene que ver con un lenguaje que a lo mejor se desarrolla en el tiempo, ¿no?, digamos, solo por poner un ejemplo muy básico, mientras que en el museo, digamos que la condición de desplazamiento del usuario pues tiene que ver con esa contemplación, ¿no?, de ir de un lugar a otro observando pero de una manera mucho más rápida, ¿no?, fugaz, que también tiene un poco que ver con lo que hablaban las otras personas, ¿no?, respecto al GIF o al pequeño corto de Internet. Sí, allí yo creo que nos topamos un poco con el discurso sobre el cine, porque la historia institucional, digamos, del cine, que tiende a identificarlo con la idea de que el cine es sentarse en una sala con
una pantalla grande, cuando sabemos que en realidad tampoco ha sido así en la época del celuloide. Bueno, por supuesto en los inicios del cine no fue así. Apropiaciones como por ejemplo cuando empezó el cine de medianoche, no sé si aquí se dio, con el Rocky Horror Picture Show, por ejemplo, o las películas de culto. Hay apropiaciones a lo largo y de toda la historia del cine realmente. Por eso que yo me parece que introducir allí una ruptura muy grande no es interesante. No sé si es verdadero o falso, pero yo creo que no es interesante. No nos hace ver las cosas más importantes de la que estás hablando, que yo creo que es donde se produce una retroalimentación entre la reflexión que se puede haber hecho sobre el cine y lo que está ocurriendo ahora. Allí sí que el cine puede servir para no presentificar, ¿no? Y muchísimas cosas, sin querer decir que es igual lo que ocurre en los años 20 que del siglo XX, de lo que ocurre ahora, evidentemente no es así, pero sí que hay reflexiones que se pueden hacer. Hola, buenas noches. La pregunta es más personal a los dos. ¿Qué película conmovió más sus emociones? Yo lo tengo fácil, si quieres te lo digo inmediatamente. Yo tengo un problema, porque todos los años con mis alumnos doy este curso institucional de Historia del Cine, donde obviamente tenemos que hablar de neorrealismo italiano. No podemos ver la película entera de Roma Ciudad Abierta, que no sé si conocéis, si no la conocéis, por favor, ir a verla. Y entonces pues tengo que poner fragmentos en clase. Y hay un fragmento que no os voy a contar, pero que es muy dramático, que yo he visto tropecientos millones de veces y cada vez que lo veo me entran ganas de llorar. Y además en fragmento, o sea que no es ni toda la emoción que te ha acompañado por toda la película, ¿no? Entonces, desde un cierto punto de vista te diría eso, te diría Roma Ciudad Abierta, como te podía haber dicho Jacques Tati, ¿no? Que también determinadas escenas de las vacaciones de Monsieur Hulot, también esta es experiencia de clase, allí es donde veo la película que me gusta, porque no me sé, no consigo reprimirme, ¿no? Entonces, un año me dio un ataque de risa en el partido de tenis de Monsieur Hulot, que no podía parar y estaba dando clase. Entonces, claro, por un lado, mis alumnos estaban encantados, ¿no? Entonces, pues, supongo que yo te diría eso, o Rossellini o Jacques Tati, no sé, Alberto. A mí no, se me amontonaron así como demasiadas cosas, sin ningún criterio, la verdad. Hay Matrix. No, hay un documental que está que me gusta mucho por cómo cruza distintos géneros también, pero sobre todo por un elemento que me parece fascinante, que es cómo construir culturalmente el paisaje. Se llama The Easter. Easter es el nombre latino para el Danubio. Sí, es de David Roth y el otro no me acuerdo cómo se llama. Sí. Entonces lo que hacen es un recorrido por el Danubio desde la desembocadura hasta el origen. Pero es muy fascinante porque van entreverando eso con entrevistas a filósofos hablando sobre la tecnología, o se paran en Istria, que era una antigua ciudad romana que ahora está en Rumania. Y muy interesante porque conforme va avanzando la película, y hay muchas tomas en las que lo que ves es cómo sube el barco, la toma del barco conforme eso se va entrecruzando con esas otras, vamos a decir, como capas de discusión, empiezas a ver otra cosa. Vamos a decir que el paisaje es el mismo y, sin embargo, la narrativa, es decir, ya los barcos en desuso, abandonados, o los puentes levadizos, ya no ves puentes levadizos, ya lo que ves es una construcción artificial del río, por ejemplo. O después de haber pasado por Istria, en realidad el río es historia, cuenta una historia. Eso me parece muy fascinante, en realidad, como en realidad siempre estamos como añadiendo, ¿no?, como láminas o capas de interpretación sobre aquello que vemos, ¿no? En ese sentido, como decía Valeria antes, que el espectador es un constructor de aquello que está, ¿no?, de aquello que está percibiendo, ¿no?
En fin, no creo que vayan a salir corriendo a verla, pero a mí, Además, ¿dónde? pero a mí me gusta esa. O me acordé de esa en todo caso. Oye, Valeria, ya que nos hemos puesto personales, voy a aprovechar. En México, tú sabes bien que el papel del cine en la construcción del imaginario nacional es muy importante, en la década de los 40 y los 50, ¿no? De hecho, va a permear, digamos que es una imagen cinematográfica, ¿no? Desde la perspectiva del Estado-Nación y el papel que juega una institución tan fuerte y tan centralista al respecto y que se va a volcar luego desde cajetillas de cerillos, ¿no? a cuadros, a una pintura neomexicanista de los 80. Es muy fuerte el papel del Estado en la construcción de esa imagen cinematográfica, en lo que algunos teóricos denominan la regimentación de la visualidad, es decir, qué se ve y cómo se ve, ¿no? Y en España también, en la transición, es muy interesante también cómo se produce también quizás la parte más, ¿cómo le diré?, más visible de eso y más cool sea Almodóvar, ¿no? Claro. Pero hay otras muchas capas como el Destape y las pelis como medio Picoso, ¿no? Malísimas todas por otra parte, ¿no? Pero Italia, porque tú eres italiana, tú tienes un vínculo, y tanto en España como en México aún más, no hay una cercanía con la historia del cine italiano, ni el papel de las instituciones en construir ese imaginario. ¿Cuál es tu relación con bueno, pues fíjate, yo creo que no soy demasiado parcial si digo que en esto yo creo que el cine italiano sí que es bastante interesante, porque el gran mito, digamos, del cine italiano obviamente es el neorealismo. Y el neorealismo es verdad, bueno, no nace en contra un poco del Estado y del gobierno, ¿no? De hecho, se puede decir que empieza en el 45, en el 48 se aprueba una ley de cine del gobierno de derechas, entonces, que va a intentar que no se dejen de hacer películas que enseñan una Italia tan pobre, tan en ruinas, etcétera, ¿no? Como parecía una mala imagen de la marca Italia, como se llama ahora, ¿no? Pero por otro lado, también el neorealismo sí que ha sido todo un fenómeno cinematográfico que va en contra del cine falso, ¿no? Del régimen fascista anterior y que pretende acercarse y construir lo que ha dicho un historiador italiano, que me parece una expresión muy afortunada, las 1001 Italia, ¿no? De las que forman este país y lo vertebran desde una enorme diversidad, representa toda la diversidad lingüística, las formas de hablar, los escenarios, por supuesto, se filma en escenario natural, con ciudades perfectamente reconocibles de distintas áreas italianas. Entonces, por un lado, se propone, digamos, un modelo realista, ¿no? De acercamiento a lo que es realmente el país, pero a la vez, al transformarse en imagen cinematográfica, inevitablemente eso se convierte en una Italia ficticia que se sobrepone a la que luego sigue su recorrido, ¿no? Lo que es interesante del caso italiano, yo creo, es que ese neorealismo intenta siempre mantener abierta una especie de autodestrucción, ¿no? Como la llama Godard, de la propia imagen cinematográfica, o sea, una crítica de sí misma. O sea, que ese mito tiene dentro de sí una vertiente, digamos, más autodestructiva que es interesante, pero yo creo que a veces se tiene la tendencia también a ver ese discurso de la construcción de las identidades nacionales en el cine especialmente, como algo monolítico, y el cine siempre tiene, en cambio, o sea, más allá, digamos, de la radicalidad de los cineastas, siempre tiene algunos elementos que se escapan a ese discurso, hasta en la España franquista, lo clásico, ¿no? El cine histórico, horroroso de cartón piedra, del franquismo. Bueno, hasta allí hay algunas de estas películas que son melodramas, centrados en personajes femeninos, todos emociones y todo. Hasta allí es posible reconocer fisuras, discursos que los espectadores, digamos, podían encontrar su otra satisfacción, que desde luego no estaba en el cartón piedra y la gran grandiosidad, digamos, de las imágenes, pero estaba, en cambio, yo qué sé, en personajes femeninos que podían sugerir un determinado empoderamiento y tal, vamos, que
Yo creo que en ese sentido, a veces el discurso que se ha hecho sobre el cine ha sido simplificado en relación con la construcción de la identidad nacional. Sé poco, un poquito del caso mexicano, efectivamente es muy llamativo, porque entiendo por qué se hace ese discurso de que decir, no, es que diga que no tiene... Es muy interesante porque me haces pensar en esto, en cómo en realidad una suerte de realismo extremo deviene en una crítica, no sé, estoy pensando en Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, o en El Verdugo, que son películas sumamente realistas, descriptivistas, y sin embargo son demoledoramente críticas. O sea, como que el régimen no podía como censurar eso porque era un retrato casi costumbrista, pues, de... Sí, ¿no? ¿Cómo lo lees? Y sin embargo lo ves ahora y piensas cómo en el momento no se leyó, digo, estoy diciendo una imbecilidad, pero cómo no se vio la dimensión crítica, ¿no? La bomba de profundidad que significaba eso, ¿no? Hombre, allí sí, eso es un caso un poco particular, pero que tiene que ver, yo recuerdo que me impresionó mucho que en un congreso escuché una relación que analizaba una película que era una coproducción hispano-italiana de los años 50, momento en el que Italia era un país democrático, ya había salido de la Segunda Guerra Mundial y España estaba dentro de la dictadura fascista franquista. Y esta ponencia analizaba la documentación de la censura, porque en la película había sistemas de censura distintos, teóricamente en un Estado democrático como era Italia y el Estado franquista. Y era muy curioso porque la censura del franquismo iba toda, este era un relato metafórico, Muerte de un ciclista es una historia dramática, que metafóricamente, digamos, un poco está hablando de es una crítica a la ética de los vencedores de la guerra civil, básicamente, ¿no? Pero entre medias hay también una historia de adulterio. Entonces, los censores españoles, lo único que les ha interesado es ir a... no se han dado cuenta o no han dicho nada del discurso político que había detrás, que en cambio los italianos, con el adulterio creo que les importaba poco, en cambio sí que veían que allí el director era un comunista, y era, digamos, mucho más articulada la censura que se ha hecho en Italia que la española. Digo, a lo mejor estoy errado porque hay muchísima investigación respecto al papel de la censura en España y este tipo de confusiones que genera, pero hay una que es sumamente chistosa que creo recordar en Mocambo, ¿no? Ah, sí. Cuando resulta que Mocambo es una pareja que se casan, se van a África los dos de luna de miel y ella tiene un affair con pues, un señor que trabaja allí en el hotel, pues, ¿no? Bueno, aquello en la sabana, pues. Y los censores franquistas le pareció atroz, o sea, como que una mujer recién cansada se iba a liar con otro. Y entonces convierten al personaje que vive en África en su hermano. Que les parecía menor, ¿no? Debería parecer un atropello menor, ¿no? Así como que en realidad iban a visitar a su hermano a África, ¿no? Y se acaba acostando con el hermano, así como una cosa, así como... No, digo, claro, hay cortes, obviamente, como que sí, no recuerdo, pero en fin, es muy creativa, pues, la censura. Sí, ¿no? El mismo Buñuel, cuando hace Viridiana, agradece a los censores que le dieron materia para hacer un giro parecido en el final de Viridiana, que era infinitamente más perverso, como dijo él, que el que él había pensado, entonces agradeció a la censura que se le había obligado. Es mucho más imaginativa la censura, ¿no? Pues, ¿alguna última intervención? Y si quieren, con eso vamos. Sí, Mónica. Gracias, buenas tardes. Estaba pensando un poco de regresar a este fantasma que citaron hace un momento. Cuando tuvimos los mortales el acceso pues a la tecnología, ahora los artistas contemporáneos meten una cámara endoscópica y tienen una obra, y también el acceso a documentales, a materiales, a tener los cortes, las películas, y también tenemos también es una estrategia muy utilizada por el arte contemporáneo, tomar pequeños pedazos de fragmentos para hacer tu propia obra. Estaba pensando en El reloj de Mark Clay,
Y ustedes, bueno, creo que desde el arte contemporáneo hay un cierto, este fantasma nos protege, un manto protector en cuanto precisamente a estos derechos de autor. ¿O hay algún caso que ustedes sepan en donde los artistas contemporáneos se hayan metido en problemas por la utilización de estos materiales? O sea, hay un limbo así muy un tanto complejo, pero lo que parece que tendemos a olvidar, y sobre todo las grandes compañías están muy interesados en que no nos acordemos, es que hay excepciones a la ley de derechos de autor o al copyright, que es tanto por investigar. Imagínense que cada vez que citan ustedes o hacen una investigación académica, tienen que pagar derechos por reproducir la imagen o por citar un fragmento del... No, obviamente que no. Por motivos de investigación y educación, claro que se puede reproducir, ¿sí? Y cita, por tanto, pero también por parodia, ¿sí? Se puede, por supuesto, apropiar y se pueden hacer obras modificadas a partir de ello. Entonces, obviamente que hay un montón de excepciones. Es lo que en inglés llaman fair use, el uso justo, ¿sí? Por así decir, ¿no? Entonces, es muy importante como recordar que existe esa dimensión. Quizás ahí la piedra de toque es cuando hay como pleitos, es si tiene una finalidad económica o no. Si hay, es como el caso que como lo que le estaba comentando con el Betamax, que por eso fue una decisión así alucinante, porque era como, obviamente que tenía una repercusión económica. ¿Saben qué repercusión económica tuvo? Que para 1989 Universal Studios ganaba más dinero rentando películas de video que con los tickets de sala. Y querían censurar, o sea, querían bloquear como el... ¿no? Es evidente, un vendedor de hielo no quiere que llegue el refri. No, quiere que la gente siga comprando hielo, igual que la industria del CD no quería que llegara, ¿no? la digital. Pero ahí la piedra de toque sería si hay un beneficio económico, pero incluso en ese contexto, el caso del Betamax era notorio, estaba a favor del usuario en detrimento del beneficio económico. ¿A favor de qué? De la apropiación, de la inventiva, de la circulación. Yo creo que estamos en una situación cada vez peor en ese sentido. Estamos mucho más constreñidos y limitados para apropiar, hacer obra derivada. Nunca hemos tenido unas condiciones tan magníficas para acceder al material, para modificarlo, para circularlo, para experimentar con él, y nunca ha habido tantas cortapisas, en realidad. Bueno, tantos intentos legales de cercar su uso, ¿no? Y también en el caso del desarrollo tecnológico de las microcámaras que pueden viajar a través del cuerpo, yo no sé si en el cine también se han utilizado. Confieso que no lo sé. Nada más era una duda. Gracias. Pues si no hay una pregunta así urgentísima que no se puedan llevar a su casa, así que no van a dormir si no la hacen, la pondrán en sus memorias, así no le pregunté. Vino Valeria Camporesi y no le pregunté. Eso, no. Bueno. Esta noche hay que dormir. Bueno, yo tengo, para cualquiera de los dos, yo tengo una pregunta sobre los fantasmas que se traen como de vuelta, ¿no? Entonces, hubo una parte que me llamó mucho la atención sobre que los museos a veces traen algo y lo traen como tal vez no debió haber sido contado, algo así mencionó, me parece, López Cuenca. Ajá. Entonces, yo quisiera saber cuál es la forma en la que las cosas no se deberían contar, porque en mi percepción me parece que hay forma, que tal vez no es lo más correcto decir no se debió haber contado así. No, claro. O bueno, o a qué se refería, tal vez, o lo malinterpreté. Sí, no creo que haya dicho de que no se deban contar así, no tiendo a ser moralista. Lo que sí es cierto es que, quizás a lo que me podía haber estado refiriendo, pero Dios sabe, era que el museo como que, deja tú el museo, ciertas formas institucionales tienden a mostrar de una manera como canónica y fetichizada cosas que operan de otra manera, que son mucho más eficaces, mucho más divertidas, tienen mucha más capacidad de generar interlocución circulando de otro modo, en su dimensión fantasmática, ¿no? Que regulando su acceso, ¿no? Y controlando su manera de ser
expuesta, pero no tengo un caso así específico, ¿no?, que mostrar. Quizás lo que estaba llamando la atención era sobre esa tensión que no hacía más que hacerse eco de lo que decía Valeria respecto a los problemas que tienen en general los museos para contar el cine y que sin embargo recurren como a contarlo, y es, de nuevo, a mí es que sí me parece muy revelador, ¿no?, eso que decías, es decir, de poner una pantalla con una película que aparece pixeleada, que te ponen que la película dura 120 minutos y unos audífonos. ¿Para qué ponen eso ahí exactamente? O sea, ¿para qué ponen eso ahí, no? Sino, como decía Rafa, o sea, habrá que dar como unos criterios o unos elementos a través de los cuales intentar leer eso o conectarlo de una manera como... Y me parece que está como en un limbo. Sí, yo voy... Sí, sí, yo iría también, exacto, por allí, ¿no? O sea, aprovecharse, eso realmente es una gran oportunidad para pensar en estas cosas. Claro. Puede ser un detonante, al contrario, ¿no? Y creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que insertar estos fantasmas o estos dispositivos, ¿no?, como también se han llamado en un contexto que admite obras, ver qué hacemos con ella, puede sugerir una reflexión, como además hoy mismo yo creo que han demostrado, ¿no?, en este debate, que hay muchas cosas que pueden... Yo volvería a lo que decía Alma antes, no sé, distinguir entre el cine y lo audiovisual, y yo abogaría por lo que algunos llaman una ontología plana, ¿sabes? Como que parece que hay, como que la ontología, que es eso que estudia las cosas que existen, separa cosas, ¿no? Hay como ríos, y hay, ¿no?, células, y hay cine. Yo tendería como a aplanar todo. Ahora, aplanar todo no quiere decir que todo sea lo mismo. La clave ahí está en cómo conectan las cosas. Y ahí las conectas a través de prácticas que eventualmente pueden devenir instituyentes, es decir, formas institucionales. Y entonces, en una ontología plana como esta, en la que el museo agarra y trae cosas dentro, tienes que generar estrategias, modos, prácticas, espacios, estrategias museográficas quizás, que permitan hacer esas conexiones, porque no basta sencillamente con yuxtaponer, ¿no? Quizás nos pondrían de esta manera, que lo que ha hecho es enturbiarlo todo y complicarlo mucho más. Valeria, me gustaría que nos contaras, y con eso, si te parece, cerramos, qué vas a contar mañana y pasado, porque el tema del seminario es la ciudad vista, es decir, la construcción del urbano desde lo cinematográfico. Y me gusta mucho la propuesta de películas y de materiales que seleccionaste, porque yo sí soy un gran fan de The Wire, ¿no?, que en realidad tiene lugar en Baltimore, y que lo que cuentan es la historia de la ciudad, a pesar de que parece que cuenta narcos y sindicalistas. No, está contando la historia de Baltimore, en realidad. ¿Nos cuentas un poquito para Bueno, saber? pues efectivamente he pensado dividir el tema enorme de las relaciones entre el cine y la ciudad en dos partes, una que sería más general, en la que intento reconstruir a la vez un poquito, pero no se asusten, de historia, como la historia paralela, ¿no?, de la ciudad y el cine, que realmente la gran ciudad y el cine nacen a la vez. Eso da pie a poder razonar sobre qué ciudades y cómo se han representado, un poco sobre la representación y lo que eso puede haber dado de sí. Entonces, digamos que la primera es como más descriptiva sobre cómo son las ciudades del cine. La idea es la ciudad vista, yo lo he interpretado, que siempre van a ser ciudades que existen en la realidad. No voy a hablar de ciudades fantásticas, Blade Runner o Metrópolis, que yo creo que encierran otro tipo de problemáticas. Lo que me interesa es realmente ver qué es una ciudad, ¿no? Y la segunda parte, precisamente con un poco el ejemplo de The Wire y otras muchas cosas, es la utilidad. O sea, un cine que en relación con la ciudad, que es uno de los grandes temas que han surgido en lo contemporáneo a partir de la ya no vigencia cultural de las clases sociales, digamos. Entonces, la ciudad se convierte en uno de los temas fuertes del cine que antes llamaban militantes, que podemos llamar audiovisual comprometido. Entonces, entrar un poquito más en qué tipo de audiovisuales y películas que dicen y que pretenden generar o bien prácticas o bien reflexiones críticas sobre lo que es una vida en una ciudad, y analíticas quizás, un poco como el cine piensa. Fantástico, yo creo que es una gran invitación en realidad para instarnos, para empujarnos a intentar contar Puebla. Puebla está en un proceso aceleradísimo de transformación, y creo que no hay suficiente producción audiovisual que logre como descifrar o dar pautas
tanto para representar ese proceso como para generar espacios en los que discutirlos y pensarlos, ¿no? Entonces creo que puede ser sumamente útil. Si ustedes tuvieran ejemplos también de cosas cercanas a la realidad de Puebla, de audiovisual, sería fantástico, porque yo naturalmente es un material que con que no tengo una gran familiaridad y sería muy interesante. Valeria, pues agradecerte, yo creo que no solo a título personal, sino creo que puedo hacerme portavoz de los aquí presentes, agradecerte tu tiempo, tus reflexiones y tu generosidad para estar hoy aquí con Bueno, gracias a nosotros. todos y gracias a ti, Albert. Gracias.